Hola María Esperanza, gracias por venirte hasta acá, hasta Buenos Aires, a tener esta charla. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, por el lugar, que siempre es hermoso venir al Congreso Nacional y darme la oportunidad de venir justo en estos días en donde es la semana que se cumplen, la Semana de los Derechos Humanos, podemos decir, y donde hay un montón de actividades muy vibrantes. Bueno, justamente nos convoca un poco ese tema, porque en el marco de la recuperación de la democracia hace 40 años y llegando al 24 de marzo de 2023, nos gustaba, como Escuela de Formación Política del Partido Socialista, debatir acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria y la democracia. Y en ese sentido, una de las primeras preguntas que te quería hacer es esta efeméride que es el 24 de marzo, que de alguna manera es un hito en el año de la Argentina, pero que significa tanto para los organismos de derechos humanos, para la recuperación de la democracia también, cada marcha. ¿Cómo funciona en relación a la democracia? ¿Cómo la memoria de un día fijada en el almanaque y constituida en una especie de ritual se puede usar, se puede apropiar para fortalecer la democracia? Te agradezco la pregunta y me encanta que hayas utilizado la palabra ritual, porque justamente yo creo que ya a los 40 años esta fecha, y no solo esta fecha, también podemos pensar en el 10 de diciembre, se transformaron en momentos en los cuales se ritualiza la democracia, porque ritual supone una forma de memoria, pero supone una forma de memoria muy especial, que es poniendo en acto ciertas conductas, hacer ciertas cosas juntos como en comunidad, que despiertan una memoria y que la vuelven a poner en acto, ¿no? Y justamente en el 24 de marzo, creo que lo que podemos ver es que cada año se vuelven a seguir haciendo una serie de rituales, de actos colectivos, que son muy fundamentales para nuestra democracia. El ritual de la marcha, el ritual de los pañuelos blancos, el ritual de ocupar el espacio público, de decir son 30.000, juicio y castigo. Es volver a actualizar algo que nos nutrió, creo yo, en el origen mismo de nuestra democracia y darle un sentido para el ahora, ¿no? Para darle un sentido para el ahora, no solamente un sentido de recordar, sino un sentido de volver a actualizar, volver a hacerlo novedoso y también darle otros sentidos. O sea, no es casualidad que en estas marchas en los últimos años hemos visto que además de los organismos clásicos, por decirlo así, de los derechos humanos, marchan organizaciones de mujeres, marchan colectivos LGTB, marchan organismos juveniles, sindicales, juventudes de los partidos políticos. O sea, vemos que, y con esto termino, que el movimiento de derechos humanos de Argentina sigue teniendo la capacidad de unir, enhebrar, entroncar pasado, presente y futuro, ¿no? De una manera que yo creo que sigue siendo una de las grandes fortalezas políticas que tenemos nosotros. La verdad que esto de cómo traerlo al presente me parece súper interesante, esto que decís, que de alguna manera es un gran triunfo de nosotros como pueblo argentino haber podido enhebrar ese pasado, presente y futuro, pero me parece un gran desafío que seamos capaces de enhebrarlo también en todo el espectro de las fuerzas democráticas. Es posible que algunas fechas, inclusive esta, caigan en la grieta, se tome, digamos, por parte de una parte del espectro político y otras fuerzas democráticas no se sientan interpeladas, se sientan expulsadas o se quieran ir. Contestaría esa pregunta en dos partes, ¿no? La primera, a mí me gustaría dar una interpretación que es personal y es debatible, por supuesto, sobre
el proceso de recuperación de la democracia. Creo que una de las cosas que a veces no se dice es que el proceso de la recuperación democrática en el año 83 estuvo profundamente impulsado por la sociedad civil argentina. O sea, hay muchas disputas políticas, o sea, hay grandes héroes de la política y hay grandes gestos políticos. Uno puede, por supuesto, hablar de lo que fue Raúl Alfonsín, el juicio a las juntas, pero también hay que decir que en cada momento fue la sociedad civil la que empujó a la política. Es decir, se eligió, la sociedad civil premió a Raúl Alfonsín porque Raúl Alfonsín fue una de las figuras que antes del 83 apareció como comprometido con el proyecto democrático y castigó a otras figuras que aparecían como no comprometidas. No sé si se entiende. Hubo un juego en el cual, de una manera muy decidida, fue la sociedad la que dijo, bueno, a los que hablen en favor de esto yo los voy a premiar y a los que hablen en contra los voy a castigar. Entonces a mí me parece un poco estéril la disputa de qué hizo exactamente fulano, mengano, si tal era más auténtico o menos auténtico, o si una figura por ahí hizo algo buscando apoyo social, porque me parece que lo que esa dinámica está iluminando es un compromiso democrático muy fuerte de la sociedad, que impulsó a la política a asumir ciertos consensos y ciertos compromisos. Dicho esto, es cierto que lo que vemos en los últimos años es que aparecen actores políticos que dicen cosas que hace 30 años no hubieran sido posibles decir, ¿no? O sea, que van a plantear que un discurso con rasgos negacionistas o que van a plantear que la democracia no es solo imperfecta, sino que tal vez ni siquiera es deseable. A mí me da la sensación de que eso está más en un nivel de ciertos discursos que se mueven por arriba, pero que no ha pregnado a la sociedad en su conjunto. Creo que el compromiso democrático es más fuerte a veces en la sociedad, en los ciudadanos de a pie, de lo que nosotros mismos los analistas le damos crédito, ¿no? Estas posiciones aparecen, es cierto, pero hasta ahora no tienen mucha pregnancia, más bien en momentos de crisis la reacción ha sido bastante fuerte de defensa de los valores democráticos. Recordemos lo que fueron la marcha frente a una decisión muy controvertida de la Corte Suprema con respecto al 2x1, recordemos lo que fue la fortaleza del movimiento feminista, digamos, me parece que son discursos que circulan con mucha fortaleza en ciertos circuitos mediáticos, pero que esa fortaleza democrática sigue estando y hay que buscarla por abajo. Recuerdo el director del Museo de Auschwitz que decía, digamos, las dificultades por ahí que también se encontraban en temas de pedagogía de la memoria, porque si bien los y las jóvenes hacían los recorridos curriculares en la escuela, iban a visitar los sitios de memoria, después eso no se reflejaba muchas veces en una convicción ideológica, que se completaba un formulario, se hacía un checklist y después la gente estaba tan insensible como antes. Y él se lo planteaba como un desafío a su rol de director de un centro de memoria como Auschwitz. ¿Qué equivalencias, o te parece que hay un viso de realidad en esto? ¿Te parece que en nuestro país es más fácil la transmisión a las generaciones más jóvenes? Mi generación, yo tenía 10 años en el año 83. Por supuesto que fue algo, lo recordamos. Cada generación que naciendo a partir de ese momento, la transición democrática le queda más lejos en el tiempo y no saben lo que es vivir en algo que no sea democracia. Esto por un lado es buenísimo porque ya son varias generaciones absolutamente socializadas adentro de la democracia, pero por otro lado pasa un poco como con el pez con el agua. O sea, el pez no sabe que está rodeado de agua. Y inclusive lo puede dar tan por sentado que diga, bueno, esto es
da lo mismo tenerlo o no tenerlo. Sin embargo, creo que en Argentina hay una cuestión que es que esta memoria todavía se está construyendo. O sea, los juicios siguen sucediendo. Seguimos escuchando testimonios, siguen apareciendo. O sea, no es un proceso que esté terminado. En algún momento sí va a terminar. O sea, en algún momento, no sé, se concluirá el último juicio. Y ahí vamos a tener que volver a preguntarnos qué hacemos con una memoria que va a ser totalmente histórica. Pero yo veo que esa memoria no es totalmente histórica todavía. Y además, y esto es algo que a mí me parece muy interesante y que yo he estudiado un poco, en Argentina hay una cuestión, no sé cómo será en Alemania, que es que el movimiento de derechos humanos nos dio las herramientas conceptuales, por decirlo así, para entender todas las cuestiones de derechos humanos del país. O sea, si vos estudiás todo tipo de procesos de ampliaciones de derechos, desde matrimonio igualitario hasta los derechos del movimiento de mujeres, vos vas a ver que los esquemas son esquemas y lenguajes que están muy relacionados con la lucha antidictatorial. O sea, la politización de la vida cotidiana, la solidaridad con la figura de la víctima, la aparición del rostro de la víctima. Esto es algo que si vos estudiás estos procesos en otros países no aparece. No aparece esto. O sea, la construcción de una solidaridad con respecto al rostro de la víctima, al rostro del soldado Carrasco, al rostro de María Soledad, al rostro de Micaela, que ahora todos decimos ley Micaela, ¿no? Estas son cuestiones que están muy profundamente arraigadas en la historia del movimiento de derechos humanos, que hoy están bajo embate, bajo desafíos, pero que me parece que siguen teniendo una vitalidad que no son simplemente una cuestión de museo. Claro, es como que todos son ecos de esa lucha. Exactamente, nosotros con un colega hicimos una investigación con Cromañón, cuando pasó lo de Cromañón, que vos decís, bueno, un incendio, comparando el incendio de Cromañón con algo muy similar que sucedió en Estados Unidos. Y era súper interesante porque en Argentina incluso eso, que no era un evento político, entre comillas, se empieza a explicar y se empieza a dar sentido en estos términos, en términos de son jóvenes, el Estado no los cuidó, la lucha contra la corrupción, digamos, se ingresa en un conjunto no solamente de discursos, sino también de prácticas. Enseguida es, bueno, vamos a luchar, vamos a marchar, vamos a ocupar la calle, vamos a hacer una misa, y esta dinámica es una dinámica que para mí hay un antes y un después muy fuerte, que es el movimiento de la lucha contra la dictadura. Eso de alguna manera enlaza lo que vos decías al principio, retomamos lo mismo, el pasado, presente y de alguna manera compromete el futuro, porque si está impregnada nuestra praxis política, nuestro ocupar el espacio público de esa lucha, realmente está muy buena y tranquilizadora la hipótesis. No, yo creo que tiene que estar muy claro que ahora hay muchos desafíos, claro, y sí, que hay un sector, hay representantes políticos y también representantes sociales que están diciendo que, vamos a ser muy sinceros, ¿no? Que la democracia mucho nos sirve. Pero me parece que también adentro de la propia democracia están las herramientas y están los repertorios para ir en contra, para organizar, digamos, procesos de defensa de la democracia. No tenemos que ir a buscarlos afuera, sino que tienen que ver con cuestiones que hemos hecho y que sabemos cómo hacer, que es generar estos movimientos de solidaridad, estos movimientos de movilización, estos movimientos de pedagogía social también, ¿no? Bueno, y eso que estás diciendo me lleva directamente a la segunda parte de la charla y que tiene que ver con esto que también anticipaste acerca de lo que hoy se denomina, nuevas derechas. Y sobre eso te quería preguntar qué tan nuevas te parecen que son acá en la Argentina el espacio de derecha que se está cristalizando, que aparece mucho, como decías, en círculos mediáticos y que sobre todo muchos jóvenes se sienten referenciados. Bueno, eso es un tema súper interesante, ¿no?
algo, así como venía hablando de las continuidades democráticas de la Argentina, creo que hay una cuestión que hay que decir también, que es que en Argentina, si vos mirás algunos datos, podés ver que hay una continuidad histórica de una derecha muy fuerte, ¿no? Es uno de los datos que a mí me llamó la atención. Si vos te pones a mirar los datos electorales, hay un 10-12% de un voto de derecha que viene desde los 80, viene desde la UCD en la Argentina. Con bastante estabilidad. Entonces, no es un sector completamente nuevo. Digo, si en la Argentina no hubiera habido un sector social que apoyaba ideas, digamos, autoritarias, verticalistas, jerárquicas, no hubiera habido apoyo social para hacer los golpes de Estado que tuvimos en continuidad entre la década del 30 y la década del 80. Sin embargo, es cierto que estos movimientos actuales tienen ciertas características novedosas, ¿no? Tienen características novedosas, tienen un discurso muy desprejuiciado y también tienen esta cuestión de que, por lo menos en Argentina, aparecen como el primer actor que, como decía, dice ciertas cosas que hace 40 años avergonzaban, digamos, no eran ilegales, pero aparecían como algo que te iba a separar demasiado de la sociedad. Y además son ciertas derechas que tienen algunas características argentinas, pero tienen algunas características que las comunican con los movimientos de derecha de todo el continente, que están muy nutridas de elementos que están muy fuertemente vinculadas con las redes sociales, hacen un uso muy desprejuiciado y muy bueno de redes sociales, que circulan. Fíjate que hay una cosa interesante, que es que aparecen los partidos de centroizquierda hoy, parecieran tener menos conexiones con los otros partidos de centroizquierda internacionales que los movimientos de derecha. Están muy relacionados, circulan memes, circulan contenidos. Uno ve que hay como memes y figuras que se repiten entre el bolsonarismo de Brasil, las derechas de otros países y que llegan a Argentina muy rápidamente. Las derechas, por ejemplo, la española y otros movimientos de Estados Unidos. Encontraron un nicho en la relación con los jóvenes, creo yo, en función de que también se aprovechan de un momento de cansancio, por decir así, o de frustración con los partidos más tradicionales, ¿no? Y en un momento en el cual a los partidos de izquierda se les dificulta mucho generar discursos utópicos. O sea, la utopía, que era el gran capital simbólico de la izquierda, la capacidad de decir te vamos a prometer un futuro distinto y mejor, las izquierdas hoy tienen una dificultad en articular esa utopía. En muchos casos quedan como un poco presas, tengo la sensación, de defender cosas, defender el estado de bienestar que nos queda, defender y cierta dificultad para decir vamos a cambiar lo que hay. Hoy estamos en un momento en el cual más bien le explican a la sociedad por qué no pueden hacer cosas. No puedo, no tenemos plata, tenemos déficit, no tenemos recursos, bla, bla, bla. Y en cambio estas derechas vienen sí, dicen yo voy a entrar, en 3 días rompo todo, que prendo fuego al Banco Central y cambio todo, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que hay que decir que la base de estos partidos de derecha son juveniles, pero la mayoría de los jóvenes no son votantes de los partidos de derecha. O sea, no es lo mismo decir que la base del voto de los partidos de ultraderecha puede estar en los jóvenes a decir que la mayoría de los jóvenes votan a los partidos de ultraderecha. O lo voy a poner de otra manera. Los movimientos de jóvenes en Argentina hoy son lo que está politizando regiones no politizadas antes. O sea, con lo bueno y con lo malo. Están politizando regiones no politizadas en la derecha, pero también las y los jóvenes fueron la base del tremendo movimiento feminista que impulsó, creo que la política juvenil que impulsó la ley los jóvenes y las jóvenes formaron la base del movimiento feminista que impulsó la sanción de la ley del aborto. Entonces creo que la juventud hoy es más un terreno de disputa y de polarización que decir, bueno, son todos votantes de derecha. Y además creo que nuestra generación tampoco podemos
a mí me pone un poco nerviosa que nosotros digamos, bueno, el problema, ahora los problemas democráticos son los jóvenes, ¿no? Claro, exactamente. O sea, nosotros somos hoy los que estamos al volante, ¿no? Tenemos que hacernos un poco cargo. Y en ese sentido, bueno, siempre recuerdo de Miguel Lifshitz cuando hablábamos de estos temas y decía que nosotros como progresistas teníamos que encontrar algún lenguaje simple y convocante para justamente convocar a los jóvenes, las jóvenes. Lo que pasa que justamente el que logra eso es como lo que tiene que nosotros no los convocamos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que yo lo dije varias veces, inclusive creo que escribí un par de notas. Cuando empezó la pandemia, todas las universidades, inclusive donde trabajo yo, armamos un pedido no armé yo, pero todas las universidades armaron registros para que alumnos se presentaran de voluntarios. Y se presentaron miles y miles de chicos y chicas que querían ser voluntarios. El tema es que no les dimos tarea, ¿no? O sea, se los dimos en un primer momento, de una manera muy acotada, pero por ejemplo, toda la campaña de vacunación se hizo con chicas muy jóvenes voluntarias, que fueron capacitadas y que fueron las vacunadoras. Y que yo siempre dije que después las dejamos ir, digamos, en un cierto sentido, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que si vos ves, hay una... Incluso el volcarse a ciertos espacios de derecha, a mí lo que me dice es que hay un tremendo interés en la política, porque si no, no estarías. Me parece que el desafío es convocarlos y darles cosas que hacer y también escucharlos, ¿no? Tampoco los vas a convocar para, qué sé yo, para que limpien los locales. Exactamente, sí. Pero yo creo que hay un capital ahí, creo que es más el déficit. Creo que cada vez que nosotros en el sentido del mundo más adulto, les dijimos los necesitamos, los tenemos. El tema es que nosotros los convoquemos y los organicemos y les demos espacios de capacitación. Y de participación, quise decir, no de capacitación, y de participación, de protagonismo. Sí, realmente eso es algo que en nuestro partido han levantado su voz para pedir no solamente espacios de participación, sino también de decisión. Exactamente. Y bueno, creo que ese es el gran desafío de las organizaciones. Así como el movimiento feminista no era posible de ser cooptado por ninguna fuerza política en particular, porque era una cosa orgánica, proteica, que crecía, que tenía mística, que tenía recambio generacional, que tiene contradicciones y que las resuelve dentro de sus discusiones propias. Bueno, con los jóvenes también ese espacio está, como vos decís, como pendiente de que abramos puertas. Bueno, creo que el balance de los 40 años de democracia, para mí, en su, digamos, totalidad, es un balance positivo. Sin embargo, la sociedad argentina y las sociedades latinoamericanas en su conjunto desde hace varios años vienen en ciclos de demanda al sistema político. En el sentido de decir, mira, nosotros nos gusta la democracia, nosotros votamos, nosotros hasta ahora por lo menos no hemos apoyado ningún proyecto antidemocrático, pero nosotros queremos más. Nosotros queremos más igualdad, queremos bajar la pobreza, queremos mayores niveles de bienestar y la democracia no nos está dando esos niveles de bienestar que nosotros necesitamos, queremos y pensamos que es justo. Creo que esta es una dinámica que es profundamente en sí democrática porque los procesos de movilización, inclusive lo que en los últimos años llamamos como estallidos, que vimos en Chile, que vimos en Colombia, son demandas al sistema democrático de más democracia política, de más participación, de más estado de bienestar. El tema es que también estamos en un momento en que aparece la frustración frente a la evidencia de que los gobiernos y los partidos no están pudiendo avanzar en cumplir las propias promesas de la democracia. O sea, vos no podés, y esto es un problema, vos no podés compatibilizar un sistema en donde tenés el sistema político basado en la premisa de la igualdad
de una persona un voto, encajado en un sistema económico que está absolutamente basado en la premisa de la desigualdad. O sea, eso tiene que entrar en tensión, eso va a entrar en tensión, eso es lo que hoy para mí está tensionando profundamente nuestros sistemas políticos. Yo no sé, la buena noticia, no sé cómo se resuelve esto, la buena noticia es que hasta ahora nuestras sociedades siguen demandando esto a la propia democracia. O sea, le piden a la democracia que se corrija a ella misma y que se mejore a ella misma. Me parece que el desafío es que los actores políticos asuman este compromiso y asuman que tienen que, desde mi punto de vista, tienen que lograr compatibilizar un mayor grado de igualdad de lo económico y de lo social para que sea compatible con la igualdad política. Bueno, le agradecemos mucho a María Esperanza Casullo y los esperamos para otros contenidos de la Escuela de Formación Política en todas las redes de nuestra escuela.